Buenas, bienvenidos a los universos del arte latinoamericano, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy vamos a ver uno de los personajes y de los universos más atractivos, influyentes, poderosos, icónicos, que se vuelve un referente hoy de América Latina. Vamos a ver ni más ni menos que a Frida Kahlo y el universo de la Casa Azul. Vamos a construir los universos que Frida construyó y creó y pintó y soñó y vivió para darnos a entender una realidad múltiple de la época en la que le tocó vivir, de la familia en la que ella nació, de la relación que marcó tanta parte de su vida y del universo íntimo, personal, propio de mujer que ella experimenta en su cuerpo y en su pintura. Es como una especie de matrushka la cantidad de influencias que Frida es capaz de traducir a una pintura única que la va a volver hoy día un ícono de todas las mujeres de América Latina, de todas las edades. Las niñas jóvenes se visten de Frida Kahlo, se volvió como una especie de ícono pop este personaje que fue un universo tan doloroso como épico, tan lúcido como reivindicador de la época en la que ella vivió. La época. Frida nace en México. Ella nace en Coyoacán. Coyoacán hoy es un barrio de México, pero en esa época era casi como un distrito colindante que tenía mucho que ver con el México rural. Era parte de lo que sería el DF, pero tenía unos límites rurales lo suficientemente poderosos para que ella tuviera un contacto profundo y temprano con la cultura popular. Esto va a ser muy importante en su iconografía. Ella nace en 1907, el 6 de julio, allá en Ciudad de México. Ahí todavía estamos en el Porfiriato. Se conoce como el Porfiriato al régimen presidencial dictatorial de Porfirio Díaz durante 30 años en la historia de México. Y en esos 30 años México experimenta una pujanza, un desarrollo, un progreso, un llamado a la grandeza que siempre ha tenido en diferentes lecturas de la historia, pero con unas desigualdades sociales tan aterradoras, tan terribles como las que vimos en el Brasil de Jorge Amado. Entonces, así como había toda esa pujanza, esta riqueza, el ferrocarril, el desarrollo y la visibilización de la grandeza mexicana, que entre otras cosas contrastaba y aún contrasta lo mucho que aman su pasado indígena, lo orgullosos que son de ellos, lo profundamente enraizados que están en ese relato con la vida de los indígenas de carne y hueso y de a pie, que formaban parte y forman parte de una enorme desigualdad de un México de todas maneras profundo que no se encuentra tan relacionado con toda la riqueza que se está generando. En el Porfiriato esa desigualdad se hizo exacerbadísima entre esa gran opulencia de las élites y toda la pobreza que tenían los campesinos, los indígenas, ese México tan profundamente desigual. Esto vale para toda América Latina y no lo hemos solucionado hasta el presente. Sigue siendo una de las grandes brechas que tiene
todo el continente latinoamericano y por lo tanto vamos a tener que hablar de eso, casi que hablemos de un universo porque está ahí. Entonces resulta que Frida nace en un momento en que México, al igual que toda América Latina, está buscando una identidad. Entonces el siglo XIX mexicano es súper convulsionado porque es un siglo de muchos voltajes y fueron invadidos por los franceses, llegaron los franceses y los Estados Unidos les quitó el 67.7% del territorio en el Tratado de la Baja California. Bueno, de todo les pasó en el siglo XIX. Entonces usted con una historia tan turbulenta de invasiones y con una dictadura de 30 años y todo eso, tratar de crear una identidad mexicana ha sido tan complejo como urgente, porque además cuando usted tiene una frontera tan grande con un imperio como los Estados Unidos, tiene que tener muy claro usted dónde está frente a ese imperio. La identidad se hace una necesidad histórica y ellos se dedican a construirla. Y ella formará parte importantísima de la construcción de esa identidad mexicana una vez que eso se forme. Entonces ella vive en un territorio donde la realidad indígena prehispánica es abrumadora y ella la reconoce y la asume como una identidad que la habita y que también la relata ella también. Entonces México fue 2 veces imperio, aparte de los imperios prehispánicos. También fue imperio en tiempos de Iturbide y fue imperio con Maximiliano. No fue capital del imperio español como lo fue Río de Janeiro, pero sí era el corazón del imperio español. O sea, México, Lima y La Habana eran realmente los puntos estratégicos donde el imperio español desarrolló su proyecto a mayor nivel. Entonces esto era un corazón, verdaderamente un corazón. Entonces ahí es donde están todas las influencias. México siempre va a ser un país de todas maneras y un territorio universal. México siempre va a estar conectado con el mundo y el mundo va a pasar por México. Y eso es parte de lo que va a vivir el universo de Frida Kahlo. Ella va a vivir en un país que de todas maneras está en plena evolución, en plena ebullición. Después de eso, además, después de ese México clásico, europeizante que Porfirio Díaz quería hacer con la obra del Ángel de la Independencia, con el Palacio de Bellas Artes, con la alta cultura, con una referencia a Francia, con siempre un apoyo en la cultura europea para poder definir la nuestra, que eso es también muy latinoamericano, tratar de definirnos a partir de los ejes de centros culturales distintos. Entonces resulta que México va a tener una revolución. Y esa revolución no solamente es un hecho histórico trascendental para América Latina y para el siglo XX y para toda la historia de nuestro continente, sino que esa revolución tiene una particularidad y es cómo se va a relatar, cómo se va a narrar a sí misma. El relato de la revolución es lo que va a construir la identidad mexicana en el siglo XX. La manera como lo van a retratar en la literatura, desde el boom, desde Carlos Fuentes, desde Octavio Paz, la manera como lo van a hacer en los murales, con todos los murales de Rivera, de Siqueiros, de Orozco, la manera como lo va a hacer Frida Kahlo también. O sea, el relato de la Revolución Mexicana es la revolución misma. O sea, la revolución fue una cosa muy tremenda. Fueron 10 años dándose bala monte arriba y monte abajo, buscando la reforma agraria, buscando acabar con el porfiriato, buscando una constitución, buscando un montón de cosas distintas. No era una revolución que tuviera un contenido ideológico como las tendrían después, ya la revolución rusa. Esta no, esto era una cosa bastante variopinta y cada uno tenía una agenda distinta.
Y tampoco la podían institucionalizar, motivo por el cual no la acababan, porque no se podía uno bajar del caballo, porque no había dónde. Entonces ellos finalmente terminan la revolución, ni siquiera ellos están de acuerdo cuando terminó, pero la terminan, y crean una cosa que se llama el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que es un oxímoron, digamos, un partido revolucionario institucional, es una cosa extraña. Pero el asunto es que ahí arrancan, y arrancan a montar un México, y la montan de México, y la recontramontan de México. Y en los años 30, Frida va a ser parte de ese relato revolucionario, de ese relato de identidad, de ese relato de un México que se muestra al mundo y ante sí mismo a partir de la narrativa de una revolución que en su construcción genera la identidad que tanto busca México. Ella es parte de eso de una manera muy impresionante. Y además el hecho de que después de la Guerra Civil Española, México vaya a recibir la crema de la intelectualidad republicana, que en ese momento huía de la guerra civil, que en 3 años produjo 1 millón de muertos y 1 millón de exiliados. Van a llegar los mejores a una cultura ya tan rica como la mexicana, para crear un mosaico impresionante. Y ellos van a recibir al mundo entero, van a recibir todos los grandes intelectuales. México se abre en los años 30, en la época de Vasconcelos, cuando Vasconcelos habla de la raza cósmica, del mestizaje como una potencialidad de América Latina y no como un accidente histórico que la mantiene en el atraso con respecto a Europa, que era la manera como se hacía ver la increíble diversidad de pueblos que somos los latinoamericanos. Entonces ya no vamos a ser un factor de atraso, sino una potencia de la raza cósmica de Vasconcelos. Es en esa época en que va a vivir Frida, o sea, en la esquina del movimiento, en la mega jugada. Entonces, bueno, la jugada y la esquina del movimiento, esa es una parte. La otra parte es la vida personal de Frida también. Ella tiene un padre de origen alemán, pero tiene una relación muy maluca con la familia de él, así que él no quiere ser alemán y quiere más bien desmarcarse de su origen alemán. Y finalmente él va a llegar a México, se va a cambiar el nombre, se llama Wilhelm Kahlo, y se llama Guillermo Kahlo, y él va a ser fotógrafo del Porfiriato, él va a ser de los primeros fotógrafos de la construcción del patrimonio inmaterial y cultural de México a través de la fotografía. Entonces ahí tenemos ya un rasgo de grandeza, y Frida va a ser su modelo cuando chiquita, lo que la familiariza con la fotografía y con el arte. Frida no tiene una relación muy buena con la mamá, pero tiene una relación muy cercana con el papá, y el papá va a ser el que va a marcar una influencia fundamental en su vida. Entonces Frida crece en un ambiente artístico, en un ambiente fotográfico. Luego ella va a ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1922. Allá ella va a ser con 22 mujeres frente a 2.000 hombres que tenía la escuela, una minoría femenina pero presente. Y allá entra en la intelectualidad que se está moviendo en ese momento en México, forma parte del movimiento de los cachuchas, que era un movimiento artístico que se caracterizaba por la cachucha, y allá va conociendo un montón de gente, y un personaje que es muy importante le va a presentar al hombre de su vida. Pero antes, Frida, ahí en ese movimiento, que es donde estaban Agustín Lira, Miguel Lira, Alfonso Villa, Manuel González Ramírez y Alejandro Gómez Arias, ella a los 18 años, siendo estudiante, está en un bus con su compañero, con su novio de ese momento, y que era Alejandro Gómez Arias, y es cuando ocurre el accidente. Frida había nacido con poliomielitis. De entrada ella contrajo polio en la infancia, lo cual ya le daba una limitación de movilidad grande. Pero el accidente que va a tener le va a partir literalmente la vida en dos. El bus donde ella se está transportando se estrella contra un tranvía. La baranda
de atrás del bus, por donde uno se agarra para bajarse de un vehículo, se le atraviesa en la pelvis. Entonces ella va a tener tres fracturas de espalda, de la columna vertebral, y 3 fracturas de la pelvis. La pelvis es la base que sostiene la columna vertebral. Al fracturarse la pelvis, se le va a fracturar el sostén, el soporte del cuerpo. Nosotros los bípedos humanos tenemos todo el cuerpo soportado en la pelvis. Eso es un desarrollo evolutivo posterior que todavía estamos tratando de engranar. Si a usted le parte la pelvis, se le parte todo el sostén del cuerpo. También se va a partir una pierna. Ella quería estudiar medicina en una época, le interesaba la pintura, pero la cantidad de tiempo que ella va a pasar en la cama la va a llevar a la pintura como salida, como vida, como forma de existir. Su papá le acondiciona un espejo para que empiece a hacer los autorretratos y un caballete para que pueda pintar desde la cama en los largos años que estuvo ahí. Ella va a ser sometida a 30 operaciones, que es algo que uno no se puede imaginar. Ella va a tener el dolor como una constante en su vida porque queda rota. ¿Esto qué quiere decir? La columna vertebral, o sea, cuando usted se rompe un hueso, lo enyesan, pero el hueso sirve, lo enyesa para que el hueso solde y pueda seguir el hueso solo sosteniéndolo. A Frida no le va a soldar esa columna. El yeso, el corset que ella tiene, es lo que la sostiene, o sea, el corset la pega. Sin el corset ella no se puede sostener, porque la columna está rota de la base, ¿sí? Entonces imagínese el dolor cuando a uno no lo sostiene el cuerpo, sino un corset de yeso. Entonces esa condición tan dolorosa, ella la va a exorcizar en la pintura y al hacerlo va a construir su idea de mujer. Entonces esa simbiosis tan dolorosa y tan fructífera va a generar un universo salido de un cuerpo roto que va a proyectar una mujer en la grandeza desde una extrema fragilidad. Y esto va a ser una cosa impresionante. Entonces, ¿ella qué es lo que hace? Pinta. Entonces, ella va a pintar el corsé, ella va a pintar una columna jónica atravesada en un cuerpo roto que se ve por entre el pecho. Sí, esa es la manera como ella nos cuenta que quedó. Sí, ella nos cuenta y todas las vendas que están alrededor de como estructura de esa columna rota. Ella nos muestra cuando intentó tener hijos y cuando perdió los hijos. Y nos muestra estos bebés ensangrentados. Ella nos muestra cuando su cuerpo se rompía de 1000 maneras. Todo eso lo va a pintar. Ella pinta sus influencias culturales. Ella se pinta como un venado lleno de flechas para mostrar un dolor. Ella se muestra como con el pecho rodeado por una corona de espinas que se le pega en la piel, que la hunde, que la pica. Ella muestra su dolor en todas las formas. Cuando André Breton dijo que el arte de ella era surrealista, decía, este man tenía idea de lo que estaba hablando. A ver, yo estoy pintando la más cruda realidad de mi vida. Eso no tiene nada que ver con el surrealismo. Yo ni siquiera estoy soñando eso, lo estoy viviendo. Este man es que no, mejor dicho. Y André Breton es el padre del surrealismo, ¿no? Él es el que hace el manifiesto surrealista. Entonces, ella pinta todo eso y va pintando todo ese universo. Cuando ella logra salir de ahí, ya es una pintora consumada y ella va a conocer un personaje que va a atravesar toda su vida. Se lo va a presentar otra de las grandes. Hay una fotógrafa ya impresionante que se llama Tina Modotti. Ella también merecería su capítulo. Bueno, eso ya veremos. Pero es muy grande Tina Modotti. Y Tina Modotti y su esposo le van a presentar a un amigo que se llama Diego Rivera. Ella dice que ella ha tenido 2 accidentes en la vida, Frido. El del autobús y Diego. O sea, así de turbulenta, culebrona, terrible fue la relación entre Diego y Frida. Decían que era el matrimonio entre un elefante y una paloma, porque Diego era pues un tipo todo grandote y ella pues toda menudita.
Pero eso es un cruce de artistas volcánico y telúrico, porque se influencian mutuamente, porque él que está generando el gran muralismo mexicano que habría de darle a conocer el mundo, la revolución y esa cantidad de Méxicos, y ella que está mostrando ese universo. Y eso es una historia turbulentísima porque él termina entre sus muchas infidelidades o en sus muchas relaciones fuera de la pareja con ella, termina teniendo una relación con la hermana de ella, Cristina, la hermana de Frida, y ahí sí se pasó. Entonces, pues ya se le fue la mano y ahí sí se armó, pues, el horror que se armó, se separaron, se divorciaron, vuelven y se casan al año. Ellos así como Richard Burton y Elizabeth Taylor, que no podían ni contigo ni sin ti. Entonces, pero en todo caso él la atraviesa como mujer y como artista, y ella a él. Y ellos dos van a ser, digamos, una dupla fundamental en la historia del arte mexicano. Los dos. Ellos creen en el arte popular y el arte popular mexicano en un país que está tratando de desarrollar una identidad y que se ha visto tantas veces reflejado en el mundo europeo y en el mundo de las élites, que era, digamos, la estética del porfiriato. El recuperar el arte popular significa darle una vuelta, o sea, de arriba abajo a toda la estética mexicana, porque no era referirse a través de los referentes europeos, sino a través de los referentes mexicanos populares, de su colorido, de sus plazas, de sus pueblos, de la tehuana, que es el traje típico popular, coloridísimo. Frida asume el arte popular como una forma de vestir, como una forma de ser, como una forma de pintar. Diego como una forma de muralizar el arte popular. Y eso los va a definir a ellos. Es un tiempo de utopías y es un tiempo de revoluciones. Y ellos están en ese contexto. Es toda la influencia de la Revolución Rusa. Pero en lo bueno, en todas sus formas, digamos, tanto en el espectro que la Revolución Rusa está generando en el mundo, como en la persecución del estalinismo a Trotsky. Entonces Trotsky, el profeta del exilio, el hombre que se enfrentó a Stalin, y Stalin lo sacó del Comité Central del Partido Comunista, del Politburó de la Unión Soviética y del planeta Tierra. O sea, lo va a perseguir hasta el final de la Tierra, hasta que lo manda a matar. Sí, encargó un montón de gente para que lo matara, de manera que alguno finalmente lo hiciera. Hasta Siqueiros, que es un muralista también muy tremendo, va a participar en un atentado a Trotsky, porque en esa época las diferencias ideológicas generaban unas pugnas muy salvajes. Siqueiros estaba con el estalinismo y Frida y Diego Rivera estaban con el trotskismo. Entonces, o sea, pues tenía a Trotsky en su casa. Trotsky finalmente va a ser asesinado porque Stalin lo tiene globalmente condenado cuando el mundo no era global. Stalin era el peor enemigo que una persona podía tener y Trotsky lo tenía de enemigo. Entonces, la influencia del trotskismo, el romance que ella tuvo con Trotsky, la influencia que eso va a tener en la vida de ellos, y el tema de Trotsky va pues hasta la obra de Padura, ¿no? El hombre que llamaba a los perros. Entonces, todo eso es el universo de ellos. Y México es un corazón de la cultura planetaria, es el que va creando una vanguardia artística. Y ella, de la mano de Diego, van a ir muchas veces a Estados Unidos, van a exhibir en Estados Unidos, van a ser reconocidos allá, ella y él. Y Frida tiene un reconocimiento de su obra muy grande en vida, que es un gran privilegio para una mujer en el arte, pues porque ha sido bien dura la batalla del reconocimiento artístico de las mujeres. Ella lo va a poder hacer. Y mientras ella florece y mientras su mundo florece, su cuerpo se va empeorando y se va empeorando y se va empeorando. Ella cada vez va poniéndose más mal y cada vez es más grande.
Entonces ella va a tener junto con Diego una casa que es la famosa Casa Azul, que es donde ella va a crear su universo. Esa casa es el hábitat del proyecto de ellos. Y esa casa está unida por un puente. Y esa casa es donde ellos desarrollan su propio universo, su propia manera de entender el mundo. Hoy por hoy, y ella por expreso deseo de Frida, ese es una casa museo donde se puede ver la habitación artística, la cama con el espejo, donde ella pasó tanto tiempo recuperándose de todas las operaciones y aprendió a pintar los autorretratos mientras estaba inmóvil. Están los corsés, están las muletas, están los reflejos, todos los objetos de las cirugías. Y ahí hay una cosa que es muy importante. Cuando uno ve todos los trajes de Frida Kahlo, la manera como ella se vestía, los rebozos, los tocados de flores, las faldas, la tehuana, y cuando uno ve toda la estética que ella desarrolla, hay una cosa que a mí nunca deja de sorprenderme y de maravillarme. Frida desarrolla una estética propia, una belleza suya, a partir de un cuerpo roto. Al final de la vida le tienen que amputar una pierna porque se le gangrena. O sea, su cuerpo se descompone mientras su alma se engrandece y ella construye su propia belleza. La belleza que ella construye es una belleza mexicana, es una belleza mestiza, es una belleza que reconoce las cejas juntas, el vello alrededor de la boca. Ella no oculta su ser, ella se asume en su ser, asume el arte popular, asume que ella es mexicana, asume que ella es una mujer latinoamericana y mexicana. Eso es muy importante en una época en que las influencias europeas no generaban otro tipo de modelos de belleza. Y lo digo en los años 30 como lo digo en nuestra época, ¿no? En nuestra época el mandato de lo que es la belleza femenina sigue siendo una tiranía colonial estructurada a partir de modelos, digamos, anglos o francófonos, que se supone que se deben reproducir en el mundo con las características de estas mujeres que son particulares de un barrio de Nueva York, en el metro, en el verano, ¿me entiende? Entonces, que todo el mundo que tiene que ver así, sea vasca, gruesa, tremenda, sea maorí, sea como que se tiene que parecer a las monitas del metro de Nueva York. Entonces esto llevado a las redes sociales, llevado a un deber ser tan supremamente tiránico que las mujeres se mueren de anorexia, tratando de copiar modelos imposibles de seres que no existen o que son particulares de una cultura y de una etnia y de un barrio y de una casa y de una esquina y de una calle, ¿sí me entiende? Ella desarrolla su propio sentido de la belleza. Y su propio sentido de la belleza está desarrollado a partir de ella misma, a partir de su mexicanidad, a partir del arte popular y a partir de asumir un cuerpo roto como un cuerpo capaz de generar belleza, con lo que nos dice que la belleza no es algo que esté impuesto por los cánones de la época, sino es algo que una mujer puede desarrollar desde su propia esencia. Y esa es una enseñanza muy grande y eso es lo que uno ve en la Casa Museo. Porque cuando uno ve todos los trajes y ve los corsets y ve la belleza de la delicadeza de los tocados y ve cómo ella se engalanaba con un cuerpo completamente despedazado y logra crear una belleza tan auténtica, tan profunda, que se vuelve un ícono para las mujeres hoy por hoy en América Latina de todas las edades, por la autenticidad de esa explosión de la belleza, todo su sentido de la estética, desde lo más profunda expresión de su dolor real. Sí, porque ella dice, yo pinto lo que siento y lo que me está pasando y eso es lo que pinto. Sí, todos los pedazos de cuerpo los pinto, todo el sentimiento de dolor los pinto y ese sentimiento de dolor conecta con una realidad inmensa presente en la vida de Frida, pero también con toda su grandeza. Todo ese universo se va a poner en la Casa Azul. Entonces la Casa Azul refleja su pintura
refleja todas los caballetes donde ella pintó el estudio, el caballete que Nelson Rockefeller le regaló, donde creó muchas de sus pinturas más icónicas y recordadas, donde están los materiales del arte, los pinceles, las pinturas, la cocina que es hecha de todos los utensilios tradicionales de la comida mexicana, grandes cultores de la gastronomía mexicana. Ella tiene la excolección de los exvotos, que son pinturas votivas, pinturas religiosas que representan agradecimientos por los favores recibidos, que son testimonios de fe. Ella tiene estos vestidos de tehuana espectaculares y maravillosos que le van a dar a ella un estilo propio que se inventó ella, de sus narices, ¿sí? Y esos son sus vestidos, toda la joyería precolombina, porque ella resalta el arte mexicano prehispánico. Sí, ella lo resalta, ella resalta toda la belleza de su cultura, el poder de su cultura, y se exalta desde ahí. Entonces está toda la cultura, están todos los collares, están las esculturas, está la colección profunda y maravillosa de arte popular mexicano, los artefactos prehispánicos. Ella tiene imágenes, fotografías de la familia, de los amigos, de toda la teoría, de la influencia fotográfica de su padre. Tiene cartas, tiene correspondencia personal que nos lleva a conocer lo profundo de su espíritu. Tiene pinturas icónicas como Viva la Vida y su primer autorretrato. Entonces la Casa Azul no solamente es un museo por los objetos que tiene, la Casa Azul es un museo por el ambiente que tiene, porque recrea el mundo histórico del universo pictórico de Frida, y ahí está cuando en esto de las influencias europeas y las influencias mexicanas, ella tiene las dos Fridas, y una Frida está vestida con el traje europeo y otra Frida está vestida con el traje mexicano, y ambas están unidas por el corazón, y una está perdiendo sangre, que es la europea, y esas dos Fridas nos muestran esa dualidad, digamos, cultural, que la habitaba ella y que nos habita en América Latina también. Entonces, digamos, lo que a ella le pasa nos pasa a todos de alguna manera, y por eso es que ella logra representarlo de esa manera. Todo lo que a ella le pasó después del divorcio con Diego Rivera también está en esas dos Fridas, así como tan adoloridas. Y ella muestra todo lo que tiene, y todos los retratos están el venado herido, está el autorretrato con el collar y el colibrí muerto, está Frida y Diego, un autorretrato que es muy interesante, que es el de la frontera mexicana entre México y Estados Unidos, que es de 1932, que es cuando de un lado se ve un México indígena poderoso, mexica, con sus símbolos, con su misterio, con su poder, con su cultura, y de otro lado se ve una sociedad industrializada, contaminada, llena de fábricas, llena digamos, de un mundo que se ve deshumanizante. Eso es bien interesante, porque es que en esa época, en plena pujanza del proyecto de desarrollo de los Estados Unidos, no era fácil ver su miseria, ni era fácil ver su contaminación, porque era demasiado luminoso o demasiado fosforescente lo que decían. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando los mueve el viento, Llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ella sí ve el contraste de una sociedad industrializada, en lugar de ver una perspectiva de subdesarrollo, que es la que nos han vendido siempre de ellos y de nosotros. Ella lo que ve es una perspectiva de un poder cultural enorme y rico frente a una sociedad industrializada. Es una mirada muy particular de ella, que yo la había visto era en Federico García Lorca, cuando hace El poeta en Nueva York, más o menos por la misma época. Y cuando va a Nueva York, no se deja deslumbrar por la capital de Occidente, sino que también alcanza a ver el racismo y toda esa cantidad de cosas que ocurren en ese Nueva York debajo de la opulencia de un imperio que se está imponiendo en el planeta en ese momento.
Entonces ella ve con una sensibilidad distinta, sus ojos son distintos para todo. Sus ojos son distintos para mostrar su universo, para mostrar su cuerpo. Y ella como mujer construye una intimidad que le va a dar toda la valía a ella y por la vida de ella a las mujeres en América Latina. O sea, todas nos reconocemos en ese universo íntimo, pictórico, desgarrado, expuesto, que ella nos pinta de su propio dolor y de su propia construcción como mujer. Entonces ella en el contexto de las vanguardias de los años 30, ella en el contexto del desarrollo del arte mexicano, ella en el contexto de la narrativa de la Revolución Mexicana y ella en el contexto de la intimidad como mujer, narrando desde su ser más íntimo todas las penurias que le tocó en ese cuerpo que tanto dolor la hizo pasar. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Entonces a ella en 1950 la hospitalizan en Ciudad de México y ahí dura un año hospitalizada. A ver, pensemos un momentico lo que es un año en un hospital. Un año. En 1953 ella organiza la única exposición individual que ella alcanzó a tener en vida. Hoy su icono está en todas partes, pero ella solamente vio una. Entonces ella decía que era imposible separar la obra y la vida de su pintura. Toda la crítica reconocía en su pintura a la persona y en la persona a la pintura. La exposición se hizo en la Galería del Arte Contemporáneo. Frida ya estaba muy quebrantada con todo su cuerpo y resulta que ella logra llegar en una cama de hospital que va a ser colocada en el centro de la exposición. Y eso está lleno de fotógrafos y toda la, digamos, la vanguardia buscando esta exposición. Y ella ya bebió, cantó, contó chistes. La exposición fue un éxito rotundo. Ella pasó toda la tarde bebiendo y disfrutando de ese momento único en su vida. Y fue un acto de esos irrepetibles, de esos así, de una fugacidad heroica impresionante. Y en 1953 le tienen que amputar la pierna desde debajo de la rodilla porque se le está gangrenando. Y ella empieza a tener depresiones que la llevan a varios intentos de suicidio porque es que es muy difícil estar en un cuerpo de esos. Y la última voluntad es que esta casa azul, llena de caballetes, de corsets, de perfumes, de joyas, de tocados, de flores, de rebozos, de bordados, sea un museo que sea el testimonio de la vida de ella. Entonces, finalmente, aguantó todo lo que pudo y muere en Coyoacán, en su Coyoacán adorado, el 13 de julio de 1954. Y el último cuadro se exhibe en el Museo de Frida Kahlo y es un óleo que muestra cortes de sandías vivos y dice viva la vida. Es en Coyoacán, México, 1954. Dicen que la cara de Diego Rivera después de la muerte de ella era ya una cara de un hombre al que lo había abandonado el alma. O sea que era impresionante cómo queda él después del entierro de Frida, porque eso era una simbiosis tan particular que él tampoco podía vivir sin ella y él tampoco era sin ella. Entonces, esta mujer con una vida tan particular, tan cinematográfica diríamos hoy día, que ha sido llevada por lo tanto muchas veces al cine, esta mujer con una vida tan extraordinaria y con un espíritu más fuerte que todas las diferentes formas de dolor que vivió una mujer que además ha sido narrada y cantada por Chavela Vargas en las representaciones que se hace de ella, porque Chavela Vargas es otra igual de grande a ella. Esta nos lleva a las grandes mujeres mexicanas, así como Frida, como Tina Modotti, como Chavela Vargas. Hoy por hoy Lila Downs, mujeres muy impresionantes en el arte, es una de las grandes artistas
de América Latina, de México, y la Casa Azul es la representación más rica, más poderosa, más profunda y más esencial de estos universos de América Latina que estamos narrando en esta serie y a donde los estamos invitando a abrir todo el corazón artístico y sublime de lo que somos capaces de hacer en América Latina y de lo que esta mujer ha sido capaz de hacer en México y por qué hoy es un ícono mundial. Entonces, desde los espacios del dolor, del corset, del autorretrato, de las pinturas, de la grandeza, de las vanguardias, de su historia con Diego, de su accidente, de su construcción como mujer, de su intimidad, del arte popular, de asumirse en su mexicanidad y en su mestizaje, desde su estética, desde su sabiduría, desde su espíritu progresista de un México fantástico en el que ella vivió, y desde la capacidad de narrarse pictóricamente por ella y por todas nosotras en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.